منهاج السنة النبوية. السنة مجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este audio, inshallah Rabbul Alamin, compartiremos una guía práctica y sencilla sobre la oración del Eid, la oración festiva que realizamos como comunidad 2 veces al año, en Eid al-Fitr y en Eid al-Adha. El Sheikh Hussam al-Amri, que Allah le preserve, ha recopilado de forma clara y ordenada las normas más importantes que todo musulmán debe conocer sobre esta oración: su momento, su forma, las reglas para el imam y sus seguidores, y otras cuestiones prácticas extraídas de las palabras de los sabios del Islam. Esperamos que esta información sea de beneficio para todos y que sirva como recordatorio para quienes desean seguir la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en estos días de celebración y agradecimiento. Comencemos con la primera cuestión. ¿Qué es el Eid? ¿Qué es el Eid? El concepto del Eid. En cuanto al sentido lingüístico, los gramáticos, los sabios de gramática, dijeron que el Eid es el día en que regresa la alegría. Proviene del verbo aada, regresar, y su significado es día de felicidad. Su plural es a'yad. El Imam al-Nawawi, que Allah le tenga en su misericordia, dijo: se le llamó Eid porque vuelve y se repite. Otros dijeron porque regresa la felicidad en él. También se dijo, se le llama así por optimismo, esperando que vuelva a quienes lo vivieron. Otra opinión dice, se le llama así por la abundancia de las bondades de Allah sobre sus siervos en ese día: favores, perdón y generosidad. Sheikh Ibn Baz, que Allah tenga misericordia de él, dijo: Eid es aquello que vuelve y se repite debido a lo que Allah ha concedido a sus siervos de actos de adoración y cosas lícitas con las que se alegran. La segunda cuestión: ¿cuál es el veredicto legal de la oración del Eid? Ibn Qudama, que Allah tenga misericordia de él, dijo: la oración de los 2 Eids, Eid al-Fitr y Eid al-Adha, está legislada en el Corán, la Sunna y el consenso de los sabios. Ibn Taymiyyah, que Allah tenga en su misericordia, dijo: la oración del Eid es una de las más grandes manifestaciones del Islam. La opinión de que no se prescribe en las ciudades grandes está muy apartada de la verdad, pues es más importante que la oración del viernes. Los sabios difirieron sobre su veredicto legal, dividiéndose en 3 opiniones. La primera opinión, que es una obligación comunitaria, fardu kifaya, es decir, si algunos la realizan, exime a los demás. Esta es una opinión atribuida al Imam Ahmad en una de sus narraciones, así como Abu Hanifa y una versión de Malik
y Shafi'i. Que Allah les tenga en su misericordia a todos. La segunda opinión, que es una obligación individual, fardu ain, como la oración del viernes. Esta es la opinión de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, el-Albani, entre otros. Que Allah les tenga en su misericordia. La tercera opinión, que es una sunna muakkada, que es una práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam recomendada, enfatizada. Es la opinión de muchos entre los malikíes y shafi'ís. Evidencias sobre su obligación. El dicho de Allah, fasalli li rabbika wanhar, ora a tu Señor y sacrifica para Él, que muchos sabios interpretan como referencia a la oración del Eid. El profeta sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros y los jalifas bien guiados mantuvieron esta oración de forma constante. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó incluso a las mujeres en menstruación que asistieran al lugar de la oración del Eid, evidentemente sin participar en la oración, para presenciar y beneficiar del bien y las súplicas de los musulmanes. La opinión más fuerte, según varios sabios anteriores y contemporáneos, es que la oración del Eid es obligatoria. Obligatoria individualmente, fardu ain, para todo musulmán adulto residente sin impedimento. Cuestión número 3. ¿Cuál es el tiempo para la oración del Eid? Ibn Battal, que Allah tenga misericordia de él, dijo: los juristas están de acuerdo en que la oración del Eid no se realiza antes de la salida del sol. Cuando el sol se eleva y se blanquea el horizonte, ya es válido rezar oraciones voluntarias. Entonces, ese es el tiempo del Eid. Ibn Rajab, que Allah tenga misericordia de él, dijo: lo que se entiende por el día en los hadices y narraciones es el tiempo después de la salida del sol, pues no está permitido rezar el Eid antes de eso, según consenso. El Imam al-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, afirmó: la opinión más correcta es que el tiempo de la oración comienza al salir el sol, pero se prefiere retrasarla hasta que se eleve en el cielo el equivalente a la altura de una lanza. ¿Qué sería en minutos? ¿Cuánto tiempo es eso en minutos? Los sabios han estimado que el sol alcanza una altura de lanza aproximadamente 15 o 20 minutos después de su salida. Si la salida del sol a las 7, pues a las 7:20 se puede empezar la oración del Eid. ¿Hasta cuándo se puede rezar el Eid? El tiempo de la oración del Eid se extiende hasta el momento del mediodía, el momento en que el sol está directamente sobre nuestras cabezas, justo antes del Dhuhr. El Zawal se le llama el Zawal. Esto fue respaldado por Malik ibn Anas, quien narró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ordenó a la gente celebrar el Eid al día siguiente, cuando el avistamiento del nuevo mes de Shawwal fue confirmado tarde.
Ibn Hazm, él dijo, se ha acordado unánimemente que el tiempo para rezar el Eid se extiende hasta el zawal, hasta el mediodía, el cenit del sol. Ibn Rushd, él dijo, el tiempo de la oración del Eid es desde que sale el sol hasta el mediodía. En resumen, el tiempo para la oración del Eid comienza unos 15 o 20 minutos después del amanecer y termina justo antes del Dhuhr, el cenit. Se recomienda no retrasarla demasiado, especialmente en el Eid del Adha, para poder realizar el sacrificio temprano. Cuestión número 4. ¿Cuál es el orden correcto de la oración y la khutbah, sermón del Eid? Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esté complacido con él, relató: el profeta sallallahu alaihi wasallam salía los días del Fitr y al-Adha hacia el lugar de oración, que se llama Musalla, comenzaba con la oración y luego se dirigía a la gente mientras ellos estaban sentados. Los aconsejaba y les daba órdenes. Hace referencia al sermón, a la khutbah. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo: presencié la oración del Eid con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar y Uthman, y todos ellos solían realizar la oración antes del sermón, antes de la khutbah. Ibn Zubair preguntó a Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ellos, ¿qué debo hacer en ese día del Eid? Ibn Abbas le respondió: no hagas adán ni iqama. Reza 2 rak'at, que es Salat al-Eid, y luego pronuncia el sermón, que es al-Khutbah. El Imam Tirmidhi dijo: la práctica de los sabios entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y otros es que la oración del Eid se realiza antes del sermón y no hay ni llamado a la oración, adán, ni anuncio de inicio, que es el iqama. Resumen: la oración del Eid se realiza antes del sermón. Esta fue la práctica constante del profeta sallallahu alaihi wasallam y los califas después de él. 2. No se hace adán ni iqama para esta oración. No se anuncia con ninguno de las dos formas como se hace en otras oraciones. 3. El sermón viene después de las 2 rak'at del Eid, después de la oración. Si se invierte el orden, la oración sigue siendo válida, pero se ha contradicho la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuestión número 5. ¿Cuál es la descripción, la forma, la manera de la oración del Eid? Según lo registrado en los dos Sahih, los dos libros, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ellos, narró: el profeta sallallahu alaihi wasallam salió el día del Eid, rezó 2 rak'at y no rezó antes ni después de ellas. Los sabios han llegado a un consenso en que la oración del Eid consta de 2 rak'at. Ahora bien, ¿cómo se rezan estas 2 rak'at? La primera rak'a se hace takbirat al-ihram. La primera, Allahu Akbar. Esta es para entrar en la oración.
Después se dice el dua o la súplica de apertura, dua al-istiftah, que es opcional. Luego de esta súplica se hacen 6 takbirats adicionales, sumando un total de 7, junto con la takbirat al-ihram. Luego se recita Surat al-Fatiha y una sura corta como Al-A'la o Qaf. Luego se continúa con la oración como de costumbre, rukú', sujud, etc. La segunda rak'a, al ponerse de pie, se dice takbirat al-qiyam, al levantarse. Luego de esta takbira, se hacen 5 adicionales. Total son 6. Se recita Surat al-Fatiha y otra sura corta, como el-Ghashiyah o al-Qamar. Después se continúa normalmente hasta el final de la oración. Lo que distingue la oración del Eid, tanto Eid al-Fitr como Eid al-Adha, son estas takbirat. Son las que la diferencian de la oración del Jumu'ah, por ejemplo, o la oración del Fajr. ¿Qué pasa si el imam se olvida de los takbirat? Esto puede pasar porque esta oración se reza 2 veces al año y no estamos acostumbrados a hacer estas takbirat. Se pueden olvidar. ¿Qué pasa si el imam se olvida de los takbirat? Según Ibn Baz y Ibn Taymiyyah, no hay problema, la oración es válida. Porque los takbirat adicionales son sunna muakkada, una sunna recomendada, pero no es obligatoria. Porque estas takbirat no son obligatorios, no afectan la oración. Cuestión número 6. ¿Qué debe hacer quien llega tarde a la oración del Eid? La primera situación, el creyente llega después del inicio y se ha perdido algunas de las takbirat. Si alcanza al imam después de haber perdido algunas de takbirat, debe decir las que le quedan, mientras el imam aún está diciendo las suyas. La segunda situación, si el creyente llega mientras el imam ya está recitando, es decir, ha comenzado la recitación del Corán, ha terminado las takbirat. En este caso, entra cuando el imam ya ha comenzado a recitar el Corán. Los sabios tienen 2 opiniones, que se debe compensar las takbirat mientras el imam está recitando. Esta es la primera opinión. La segunda, que no, porque su momento ha pasado, que es el inicio de la oración, mientras se está de pie. En este momento debe escuchar la recitación del imam. Esta es la segunda opinión. La opinión más fuerte, según varios sabios, no se deben compensar las takbirat perdidas si ya se ha empezado la recitación. La tercera situación, puede el orante decir las takbiras mientras el imam está en rukú', inclinado. Algunos, como Abu Hanifa y Muhammad ibn al-Hasan, permitieron decir los takbiras mientras uno se inclina en el rukú', pero la mayoría de los sabios dicen que ya no debe decirlos, porque son un acto cuyo momento específico es cuando
uno está de pie, como la súplica de apertura. Por lo tanto, no debe decir los takbirat en el rukú, porque ya pasó su momento. Resumen. Si llegas mientras el imam está diciendo los takbirat, di lo que puedas mientras él lo dice. Si llegas cuando ya está recitando, no compenses los takbirat. Si llegas cuando está en el rukú, di takbirat al-ihram y únete en el rukú, y no digas más takbirat. Cuestión número 7. ¿Debe el orante levantar las manos con cada takbira en la oración del Eid? La primera opinión. Ibn al-Mundir dijo en el Awsat que hay diferencia de opinión entre los sabios respecto a si se deben levantar las manos con cada takbira en la oración del Eid. La primera opinión, levantar las manos con cada takbira. Esta es la opinión de Ata, de Shafi'i, del Auza'i, del Imam Ahmad, Ibn Hanbal, que Allah les tenga en su misericordia. También la adoptó Abu Hanifa, según una versión. La segunda opinión, levantarlas solo con la primera takbira, takbirat al-ihram. Esta es la opinión de Sufyan al-Thawri, similar a lo que se hace en las oraciones obligatorias. La tercera opinión, no hay una sunna fija, determinada, concreta. Es opcional. Opinión del Imam Malik, quien dijo, no hay una sunna obligatoria en ese tema. Quien quiera puede levantar las manos y quien no quiera no lo hace. ¿Cuál es la opinión preferida? Según varios sabios contemporáneos y las narraciones más conocidas, la sunna más completa es levantar las manos con cada una de las takbiras del Eid, así como se levanta en la takbira del Ihram, la inicial. También se levanta en las adicionales. Cuestión número 8. ¿Deben las mujeres asistir a la oración del Eid? Atiyya, que Allah esté complacido con ella, narró: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos ordenó sacar a las jóvenes solteras, a las mujeres incluso en menstruación y a las que se mantenían en casa para asistir al Eid. Ellas debían presenciar el bien, beneficiar de las súplicas de los musulmanes en este día. Las mujeres menstruantes debían mantenerse apartadas del lugar de la oración. ¿Qué dicen nuestros sabios al respecto? Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, dijo: el hecho de que incluso a las mujeres menstruantes se les ordenara salir al Eid muestra la gran importancia de asistir. El Imam Ahmad dijo: no desapruebo que salgan si así lo desean. Ishaq ibn Rahawayh: más aún se recomienda que salgan, pero sin adornarse ni perfumarse. Imam al-Tirmidhi dijo: algunos sabios se basaron en ese hadith y permitieron que las mujeres asistan al Eid. Condiciones al salir, condiciones que se tienen que tener en cuenta. Primero, sin adornos llamativos ni perfumes. Segundo, con vestimenta adecuada, hijab. Tercero, sin mezclar
con los hombres. En cuanto a las mujeres en periodo de menstruación, pueden asistir, pero apartarse del lugar de la oración. Pueden estar detrás y hacen el ta'mín cuando se hacen las súplicas. Resumen práctico. Si las mujeres deben ser alentadas a salir al Eid, incluso si están en su periodo menstrual, para presenciar el bien, no para rezar. Sin embargo, deben observar el hijab, la modestia y la ausencia de perfumes o adornos llamativos. Cuestión número 9. ¿Puede rezarse la oración del Eid en casa si se ha perdido en congregación? Los sabios tienen diferentes opiniones respecto a quién pierde la oración del Eid en congregación o no puede asistir. La primera opinión puede rezarla en casa, solo o en grupo. Esta es la opinión de Imam Ahmad, al-Shafi'i, al-Auza'i, Ishaq ibn Rahoya y la mayoría de los sabios hanbalis. Se reza como el imam la reza. 2 rak'at con los takbiras adicionales, 7 en la primera, 5 en la segunda, sin khutbah. Esta es la primera opinión. La segunda opinión, no se debe rezarla si se pierde la congregación. Esta es la opinión del Imam Malik. Si la oración del Eid se pierde, no se repone. La opinión preferida, la opinión más fuerte, según muchos sabios contemporáneos, es que quien pierda la oración del Eid puede rezarla en casa, ya sea solo o con su familia, con las mismas características, 2 rak'at y takbirat adicionales, pero sin sermón. ¿Y si no se estableció la oración en su localidad? En ese caso, se puede rezar en casa o en grupo, tal como se ha narrado de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuestión número 10. ¿Es obligatorio asistir al sermón, khutbah del Eid? Es decir, después de terminar la oración, ¿es obligatorio asistir? En Sahih al-Bukhari y Muslim se narra que Abdullah ibn Sa'ib dijo: asistí con el profeta sallallahu alaihi wasallam a la oración del Eid. Una vez que terminó la oración, dijo: vamos a pronunciar un sermón. Quien quiera quedarse a escucharlo, que se quede. Y quien quiera marcharse, que lo haga. Opiniones de los sabios al respecto. Ibn Qudama dijo: el sermón del Eid después de la oración es sunna y no es obligatorio quedarse a escucharlo. El orante puede marcharse tras terminar la oración. El Imam al-Nawawi dijo: a diferencia del viernes, el Jumu'ah, donde la khutbah es obligatoria, la del Eid es opcional. Conclusión: el sermón del Eid es una sunna pronunciada después de la oración. No es obligatorio asistir y no hay pecado en marcharse tras terminar la oración. Aún así, es recomendable quedarse y beneficiarse del recordatorio y de las súplicas del imam. Cuestión número 11. ¿Se debe realizar la oración del Eid en lugares donde no se realiza el Jumu'ah, la oración del viernes? Ibn Taymiyyah fue tajante al decir que la oración del Eid debe establecerse incluso en lugares donde no se hace la oración del viernes, ya que es una de las más grandes manifestaciones del Islam.
es incluso más importante que el Jumu'ah. Ibn al-Qayyim dijo, no se ha narrado que el profeta sallallahu alaihi wasallam ni ninguno de sus califas dejara de rezar el Eid, lo cual indica que es un símbolo público del Islam. Ibn Baz también afirmó, la oración del Eid es una obligación individual, fardu ain, para los hombres adultos libres residentes y sin impedimento válido, al igual que la oración del viernes. Por lo tanto, se debe realizar la oración del Eid incluso en poblaciones donde no se realiza el Jumu'ah. Negarse a establecerla es negligencia en uno de los símbolos más visibles del Islam. Si hay un número suficiente de musulmanes, debe organizarse la oración del Eid como sea posible, en una plaza, campo abierto o un lugar habilitado, siempre y cuando está permitido hacerlo. Cuestión número 12. ¿Dónde debe realizarse la oración del Eid? ¿En la mezquita o en lugar abierto? El musalla. Los sabios coinciden en que la sunna es que la oración del Eid se realice en un lugar amplio al aire libre, conocido como musalla, fuera de la mezquita, siempre que no hay impedimento, lluvia, nieve, etc. Y si se reza en la mezquita, es válido, pero contrario a la sunna, y no hay necesidad. Si hay lluvia, frío extremo o dificultad de espacio, se puede rezar en la mezquita. Excepciones. La gente de Mecca, según el Imam Malik y otros, la gente de Mecca reza en la mezquita, ya que la Kaaba es su lugar de oración y no se acostumbra a salir fuera de la ciudad. Por lo tanto, se recomienda que la oración del Eid se realice al aire libre, en un espacio amplio que permita la asistencia masiva y la manifestación pública de este acto de adoración. Se permite rezarla en la mezquita si existe un impedimento válido. Cuestión número 13. ¿Cómo debemos salir hacia la oración del Eid? La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a la oración del Eid incluye una serie de acciones recomendadas antes y durante el camino al lugar de la oración. Acciones recomendadas para el día del Eid. Primero, realizar el ghusl, un baño completo, antes de salir. Segundo, vestir la mejor ropa que se tenga, sin extravagancia. Tercero, aplicarse perfume para los hombres. Cuarto, comer algunos dátiles antes de salir al Eid al-Fitr, preferentemente número impar, 1 o 3 o 5, preferentemente número impar. En el Eid al-Adha es mejor no comer nada hasta después de la oración y el sacrificio. 5. Salir caminando si es posible. 6. Tomar un camino para ir y otro distinto para volver. 7. Decir takbir Allahu Akbar en voz alta mientras se va hacia el lugar de oración. Sobre takbir, comienza al salir hacia la oración del Eid. Para Eid al-Fitr, termina al comenzar la oración. Para Eid al-Adha, continúa hasta el final de los días de Tashriq, el día 13 de Dhul-Hijjah. Cuestión número 14. ¿Cuál es la forma del takbir del Eid y cómo se practica? No se ha registrado una forma exacta de takbir, exaltación
de Allah, que venga directamente del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí se ha narrado lo que decían sus compañeros. Forma más conocida de takbir del Eid: Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. ¿Cuándo se dice el takbir? Eid al-Fitr desde la noche anterior al final de Ramadán hasta que el imam salga a la oración. Eid al-Adha desde la mañana del 9 de Dhul Hijjah, el día de Arafah, hasta la tarde del 13 de Dhul Hijjah, último día de los días de Tashriq. Se dice tras las oraciones obligatorias también. ¿Dónde se dice takbir? En el camino hacia el lugar de la oración, en el mercado, en casa, en la calle, en el coche, de forma pública, teniendo en cuenta las circunstancias, como hacían Ibn Umar y Abu Huraira, quienes salían al mercado repitiendo el takbir en voz alta y la gente lo seguía. Cuestión número 15. ¿Qué se recomienda hacer después de la oración del Eid? Aunque el Eid es un día de alegría y celebración, el musulmán debe vivirlo con gratitud hacia Allah, evitando los pecados y compartiendo el bien con los demás. Recomendaciones después de la oración del Eid: escuchar el sermón si no se ha marchado, felicitar a otros musulmanes con frases como Taqabbal Allahu minna wa minkum, Taqabbal Allahu minna wa minkum. Quiere decir que Allah acepte de nosotros y de ustedes. Propagar alegría con la familia, realizar el sacrificio si es el Eid del Adha, comer y compartir alimentos, especialmente con los necesitados, visitar a los familiares, dar caridad y sonreír a la gente, evitar los excesos, la mezcla ilícita y los pecados bajo la excusa de la alegría. En nuestra religión hay un equilibrio entre alegría y adoración. El Eid no es un día de simple ocio o diversión sin límites. Es un día para agradecer a Allah por habernos guiado, perdonado, mostrando esa gratitud a través de acciones correctas. Y con esto llegamos al final de esta guía sobre la oración del Eid. Pedimos a Allah, el Altísimo, que nos conceda sinceridad en nuestras palabras y acciones, que acepte nuestras oraciones y que nos permita seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en todo momento. Recordemos que el Eid no es solo un momento de celebración externa, sino una oportunidad de agradecer, compartir, purificar el alma y renovar el compromiso con nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. No olviden de compartir este contenido con sus seres queridos para que el beneficio se multiplique. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasta la próxima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. الدال على الخير كفاعله.